Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos los que están en esta sala y los que están viendo posiblemente más adelante esta grabación. Nuevamente Antropoceno se llena de orgullo en tener una figura sumamente destacada con una trayectoria muy rica como es la de Marcelo Cantelmi. Quisiera contarles, Marcelo Cantelmi es editor jefe política internacional en el diario Clarín desde mediados de los 90 y el columnista principal de temas internacionales de ese diario desde el año 2009. Durante más de 15 años fue corresponsal jefe de las agencias de noticias Reuters para Sudamérica y United Press Internacional para Argentina, Uruguay y Paraguay. Tiene una larga carrera en periodismo. Se ocupó de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Gran Bretaña en Londres, Madrid y París. Cubrió las guerras narco en Colombia, la crisis de la Segunda Guerra del Líbano en el norte de Israel, el proceso de la primavera árabe en Túnez, Egipto, Libia y Siria a lo largo del 2011. Fue el primer periodista de un medio gráfico de Buenos Aires que ingresó al este libio cuando comenzó la revolución. Dirigió las coberturas de los atentados de las Torres Gemelas, las guerras que siguieron en Afganistán e Irak y se ha especializado en evaluar los efectos de la crisis económica global del 2008 en la geopolítica mundial. Ha sido el único periodista de un diario argentino que entrevistó en exclusiva en Damasco al hombre fuerte del régimen sirio, Bashar al-Assad, y ha reportado también a la mayoría de los líderes israelíes. En la actualidad también se desempeña como docente en la Universidad de Palermo, donde dirige el Observatorio de Política Internacional, que combina academia con periodismo para análisis de la situación internacional. Y podemos decir que también en su haber tiene tres obras: El fin de la era de Bush, el 2008, Diario de Viaje de Artículos, una revolución del 2012 y Una primavera en el desierto del 2014. Más allá de estos 5 años de una fructífera trayectoria, hoy nos podemos deleitar escuchando y charlando con Marcelo y luego intercambiaremos algunas palabras. Marcelo, bienvenido, buenas noches. No, gracias por la presentación. Yo soy sólidamente un periodista, digo, concretamente es eso, y he tenido la suerte de haber estado en muchos sitios donde el conflicto realmente era importante de ser seguido, y haber hablado con algunos sujetos que después se volvieron muy importantes, como Hugo Chávez cuando apenas empezaba a surgir. Y eso da una cierta perspectiva, digamos, es mucho más interesante contar desde lo vivido que de lo escuchado, desde lo leído. Y permite un poco visiones más sólidas, no tan brumosas. Pero por supuesto estamos viviendo recién lo contábamos, realmente la charla introductoria fue muy, 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 muy linda, la agradezco. Lo que charlamos entre nosotros, realmente estamos viviendo una etapa extremadamente complicada, muy rara acá entre las personas que se han ido sumando. Había por ahí un comentario respecto a que estamos viviendo una serie de cambios muy importantes, pero que también los hubo antes y que puede llegar a verlos hacia adelante. Y en realidad los cambios que estamos viviendo son bastante originales, no hay antecedentes, estamos viviendo con la profundidad que lo estamos viviendo y tampoco podemos predecir con exactitud en qué se van a convertir. Los que hacemos análisis internacional, yo siempre le digo a mis alumnos de la universidad, yo doy una clase de historia en la Universidad de Palermo, que tiene dentro de la carrera de periodismo, que tiene un subtítulo que es Historia de conflictos o por qué se mata a la gente, ¿no? Tratando de explicar por qué cada tanto tenemos, y no cada tanto, sino con mayor frecuencia, tenemos tan duros enfrentamientos alrededor del mundo que terminan haciendo política, ¿no? Digamos, la política en general emerge de todo tipo de contradicciones, y lo que hablamos en general es a partir de cierto amontonamiento de preguntas que es cada vez más difícil encontrarle una respuesta, y además por una especie de maltrato, y esto es muy serio y es muy del presente, de un maltrato muy fuerte al significado de las palabras.
Las palabras significan una cosa para uno, significa una cosa para para otros, y eso realmente genera una crisis bastante elemental sobre de qué estamos hablando. Es muy difícil ponerse de acuerdo con alguien siendo de noche que dice que es de día, y esto sucede enormemente en la región, sucede enormemente en la interpretación de cuáles son los fenómenos, qué significan los fenómenos. Esta charla va sobre, o lo que gatilla esta charla es sobre qué es Cuba y qué es la izquierda, que es una manera simpática, atractiva de abordar un montón de otros temas vinculados con qué hablamos cuando hablamos de determinadas cuestiones. Y estamos viviendo una época bastante brumosa, digamos, por eso un presidente norteamericano como Donald Trump podía señalar casi sin ningún tipo de prejuicio que hay verdades y posverdades, digamos. Yo puedo transformar la verdad en una mentira y esa mentira convertirla en una verdad luego porque a mí me interesa que sea así, simplemente tengo que batallar sobre esa mentira para poder imponerla, ¿no? La mentira, decían los filósofos como Levi Strauss, es una herramienta política muy poderosa que aquellos que gobiernan tienen que usarla para las masas, ¿no? Las masas es posible convencerlas con inyecciones de religión, inyecciones de mentiras para poder llevar a determinados lados, y esto, o patriotismo, ¿no? La palabra patria que se utiliza con tanto denuedo en todas partes, todo lo que es el otro es patriótico, todo lo que es de este lado no es patriótico, esa división muy fuerte que da por otro lado, sobre todo se ve últimamente en Estados Unidos, la visión en general de este tipo de conceptos llevan a una gran confusión en general y la idea de que aquellos que están por encima de esa confusión, estos falsos positivistas, tienen derecho a no preocuparse ni por la patria ni por las mentiras. Digo, la verdad es exclusiva de un sector minoritario que maneja. Es una... Es una cosa que tiene una palabra muy rara, quizás la conozcan, orcocracia, que es estos gobiernos de multitudes, no de pueblos, ¿no? El pueblo es diverso, la multitud es una voluntad unificada, como diría Guillermo O'Donnell, este enorme sociólogo, pero la multitud no, la multitud es una especie de cosa compacta, como Corea del Norte, que va siempre para el mismo lado, que tiene siempre el mismo movimiento, y eso se llama holcocracia, que es el gobierno de las multitudes. Pero en realidad lo que nosotros tenemos mucho más fácil de observar es gobiernos casi estructuras de gobierno que están derivando en autocracias en muchos lados. Digamos, el fenómeno de la democracia está bastante en crisis. Un autócrata que es un sujeto que se pone por encima del resto de la población, no toma en cuenta límites, ignora los límites y impone su punto de vista. Es un autócrata. Tenemos muchos autócratas por todos lados. En latín, límite es el institut. La idea del instituto es el límite que se le impone al sujeto del poder. No tiene por qué cruzar el instituto, que para nosotros son los equilibrios de poderes, es el límite que no debería cruzar. Bueno, el autócrata lo cruza, lo ignora, lo pasa por encima. Esto es importante verlo para poder tratar de entender qué es cuando hablamos de izquierda. Hay una noción, y acá nos vamos a hacer muchas preguntas, como señalábamos al comienzo, en el prólogo. Este es un momento de hacerse muchas preguntas respecto a qué es lo que nos importa. Es básicamente la idea central de si hay o no izquierda en América Latina y también en el mundo, lo podríamos señalar, atento a lo que explicábamos antes respecto a qué es el significado de las palabras. ¿Hay izquierda en América Latina? En general, hay muchos autores, yo sigo a varios de ellos y estoy un poco en esa línea, que sostienen que en América Latina hace muchísimo tiempo que no hay historia de izquierda. Nosotros tenemos
más o menos movimientos de centro-derecha a derecha, pero del centro para el otro lado prácticamente han desaparecido, si es que en algún momento estuvieron. Digo, es de izquierda, por ejemplo, para tomar un caso reciente, el gobierno que era de Evo Morales, antes del de Arce, de ahora en Bolivia, cuando Evo Morales, por ejemplo, se había aliado, ustedes que son gente que viene del sector agropecuario, Evo Morales tiene una alianza realmente muy, muy fuerte con los ganaderos y agricultores de Santa Cruz de la Sierra, e incluso quemó una extensión del Amazonas casi similar a la que quemó Bolsonaro en Brasil, para ampliar la frontera agropecuaria y para poder tener más carne y más soja para venderla a China. Es de izquierda. Es de izquierda con los mismos indígenas, estaban muy enojados con Evo Morales por haber hecho eso y precisamente es el levantamiento que se produce en octubre del año 19, después de las elecciones, esas raras elecciones, en donde se le pide, la Central Obrera Boliviana le pide a Evo Morales que se vaya porque la gente no lo quería. Es de izquierda el Frente Amplio, vos que estás en Uruguay, el Frente Amplio ha tenido un registro socialdemócrata muy importante a lo largo de la historia. ¿Es eso de izquierda? El gobierno de Michelle Bachelet o Ricardo Lagos en Chile, ¿es izquierda? ¿De qué hablamos? ¿Es izquierda Venezuela, por Dios? O Nicaragua, o Cuba. Ustedes saben que en el capitalismo hay una corriente que es la socialdemocracia, que nace en las épocas del Imperio Alemán, porque el Imperio Alemán, la estructura del Imperio Alemán, esto es bastante conocido, pero bueno, bien vale citarlo, el Imperio Alemán temía una repetición del fenómeno de la Comuna de París, este levantamiento en 1871, que duró muy poco, en donde la gente tomó el poder, de ahí nace el concepto comunista, donde la gente toma claramente el poder por un breve periodo y se convierte casi en un símbolo. Los alemanes del imperio alemán, temiendo que eso pueda ocurrir, se les ocurre que la mejor manera para poder evitar un suceso semejante es aliviando las tensiones sociales. Empieza a haber francos, asistencia sanitaria para los trabajadores de las fábricas, asistencia de educación para los hijos de los trabajadores, cierta contención para las mujeres, para las madres recientes, empiezan a hacer una cosa así como un welfare, que después se va a hacer mucho más amplio en la revolución industrial, más adelante. Pero ahí nace la socialdemocracia, digamos, un emergente dentro del capitalismo que trata de moderar las tensiones sociales para que no estallen. Los que han vivido o tienen experiencia internacional, como ustedes seguramente, bueno, habrán visto ejemplos como Willy Brandt en Alemania, un gran ejemplo de socialdemocracia, Alfonsín acá, la teórica izquierda chilena, que es netamente socialdemócrata, el Frente Amplio, Lula da Silva. Lula da Silva es de izquierda. Yo tuve la oportunidad de hablar 3 veces con Lula da Silva cuando era presidente, y él me dijo muchas veces que el de izquierda nunca fue, pero dice, la gente me ve como de izquierda y claro, le da votos. Lula gobernó muy bien el primer periodo. Saben que el PT en Brasil tuvo 3 periodos, 2 con Lula y 1 con Dilma Rousseff, el peor de todos. Lula gobernó muy bien el primer periodo, le genera a Brasil una estructura de acumulación prácticamente sin precedentes, a favor del tirón chino en aquel momento, pero también a favor de que el petróleo estaba muy alto y el petróleo que podía ofrecer Brasil, aunque era muy caro de extraer, daba ganancia todavía. Era un petróleo cercano a los $100 por barril, momento de gran beneficio para el chavismo también. Pero Lula coloca a un ministro de Economía, Palocci, que era un liberal concreto, y a un presidente del Banco Central que era el ex CEO de una banca norteamericana, Enrique Meireles. Gobierna el primer mandato con esta gente,
genera un gran equilibrio interno social a punto tal que inventa una clase nueva, la clase media C. La clase C es la gente que sube en la escala social y Brasil con ese Lula del primer mandato pasa el 30 y pico por ciento de clase media a más del 50%. Así gente que pasa a ser consumidores y que manda a sus hijos a las universidades. Hay un profundo cambio en Brasil en aquel momento. Se hace la elección, vale la pena la anécdota al pie de página, se hace la elección por la reelección de Lula frente a un dirigente del PSDB, el partido de Fernando Enrique Cardoso, ahora son aliados profundos Lula y Cardoso, y se hace la elección por la reelección, la primera vuelta, y casi pierde Lula da Silva esta elección. En la desesperación, la furia de Lula por haber seguido los consejos de los organizadores de la elección, lo llevan a hacer una campaña que yo estaba en Brasil y me asombré, parecía una combinación de Lenin, el Che Guevara y Trotsky en los actos, logra ganar de una manera apabullante la segunda vuelta con ese discurso de tribuna, en Brasilia, donde estábamos todos los periodistas, un grupo de gente del PT, importante dirigente, dice, bueno, finalmente se terminó esto de la economía como la habíamos llevado en la primera gestión, vamos a otra cosa, vamos un poco de inflación, a un poco más de gasto público. Lula se apresura, hace una conferencia de prensa y dice, acá no cambia nada, sigue Palocci, sigue Meireles, sigue la línea de la economía desde la visión liberal. Y mantenemos el plan familia, digamos, mantenemos la contención, pero no cambia nada. Segundo gobierno, bastante bueno también. Todo este modelo se va al tacho, bueno, con Dilma Rousseff naturalmente, porque cuando se termina el tirón y había que haber hecho algún ajuste, Dilma no lo hace, y utiliza el crédito público para tratar de mantener la noción de consumo y estalla. ¿Era de izquierda Lula da Silva? Y no, la verdad que no. Nosotros tenemos mucho más claro lo que es la derecha, que es más definida, que lo que es esto, que se supone que es la izquierda, que es todo aquello que no es liberal. Es una verdadera tontería. Yo recuerdo cuando todavía estaba gobernando Tony Blair, algunos analistas decían el izquierdista Tony Blair. Tony Blair de izquierda no ha tenido nunca nada, ni antes, ni después, ni durante, más allá de algunas cositas que tenía la letra escrita que definía la identidad del Partido Laborista en Gran Bretaña. El tema es que la palabra izquierda tiene muy buenas utilidades, en general es un teflón para cualquier otro tipo de cosas. Y la que da el sello de identidad, la que da la prosapia, la pertenencia, la autoridad para hacer izquierda era Cuba. Digo, Cuba era esa Harvard donde todos los dirigentes iban, se abrazaban con Fidel cuando estaban en la estructura, estaba esa foto y eso los convertía en gente de izquierda. El caso de Venezuela es significativo, pero también el caso de Argentina, y muchos otros que realmente uno veía en términos concretos que no actuaban de acuerdo a ese relato, esa narrativa de posverdad. El, el, eh, el, el dato más fuerte para definirlo es llevar adelante estructuras realmente de mucha concentración del ingreso, pero detrás de la bandera castrista. Pasa mucho en Nicaragua eso, pero además en sitios donde hay una enorme represión con el argumento de que se pertenece a esa entidad. ¿Qué es Cuba? Cuba es un país que tuvo una revolución en el año 59, cuando todos nosotros éramos muy chicos, con los barbudos bastante legendarios, que fue creciendo en medio de la Guerra Fría. Digamos, la Guerra Fría le dio una identidad muy importante a Cuba porque era un poco la extensión de aquel mundo en el Caribe, delante de la costa de Estados Unidos. Esa pertenencia a ese sitio geográfico y logístico le dio un gran valor. Fíjense que la crisis de los misiles, también cuando nosotros éramos pequeños,
entre la Unión Soviética, que todavía existía, y Estados Unidos, se resuelve cuando Estados Unidos retira los misiles de Turquía porque Rusia había colocado los misiles en Cuba. Digamos, Cuba era esa Turquía en esta parte del mundo para amenazar a, a Estados Unidos. Tremendamente importante en ese sentido, Rusia, hasta que el tiempo pasa, la estructura cambia, se modifica el planeta y ese valor de Cuba empieza a decaer en todo sentido. Pero Cuba sigue siendo, sin embargo, la estructura que da el sello de izquierda, que cuando uno indaga qué no se lo ve bien. Yo días pasados recordaba en una nota que Pablo Neruda, bastante golpeado anímicamente por el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que reconoce los crímenes de Stalin, los tremendos crímenes de Stalin. Neruda queda un poco golpeado por esta noticia, busca dónde agarrarse, recuerda que es poeta, él lo dice, bueno, apenas soy un poeta, y se aferra un poco a la Revolución Cubana. Unos años después, 54 fue el 20 Congreso, en el 59 se produce la Revolución Cubana, sin querer mucho, digamos, Neruda no se lleva muy bien con la Revolución Cubana, recién empieza a despertar con el nacimiento socialismo de Allende en Chile, ¿no? Pero bueno, trata de buscar por ahí la vuelta a aquello que tuvo de la juventud y lo pierde por el tremendo golpe del 20 Congreso. Ese golpe del 20 Congreso tiene una similitud con este presente. Cuando nosotros vimos días pasados la pueblada callejera en Cuba de la gente demandando atención de parte del régimen y que fueron reprimidos y detenidos, de alguna manera todos se quedaron muy sorprendidos, digamos. Es muy difícil esconder lo que sucede hoy día. Se podía esconder eh, eh, antes de que el teléfono fuera una pequeña computadora, cuando era solo un teléfono. Y esto se lo viví claramente, digamos, el, el, el gobierno norteamericano a la época de Reagan, cuando invaden Grenada, decía lo que querían ser informados, o cuando pasó lo de la guerra de Malvinas, también se decía lo que se quería ser informado. Después, cuando la tecnología fue aumentando, los periodistas tuvieron muchísima más autonomía. Digamos, nosotros cubrimos, por ejemplo, la guerra del Golfo, digo bien, que voltea a Saddam Hussein en Irak. Había dos maneras de cubrirla: se iba con el ejército británico norteamericano, en breve dentro de ellos, o se iba por afuera al riesgo de uno, pero con el telefonito había mucha más capacidad de contar lo que sucedía, y yo lo vi en la guerra de Siria, que realmente era brutal, o de Libia, el líder libio apagaba internet y uno simplemente cruzaba la frontera, mandaba la nota y volvía a entrar al país sencillamente, pero lo podía fusilar con el celular. Ese instrumento hace que podamos ver. La primera vez que yo me enteré que había Twitter, por ejemplo, fue en la rebelión en Irán, en el segundo mandato de Mahmoud Ahmadinejad, este dirigente, este presidente que tuvo Irán, que es el que firma el memorando de entendimiento con Timerman. Digo, por eso es conocido acá, y él busca la reelección la busca de una manera bastante ordinaria, por cierto. Surge un movimiento de protesta contra este sector de la política de Irán y hay una represión brutal. Ellos usan, en Irán se usa una estructura de represión bastante violenta que le imitó Chávez en Venezuela, que son señores encima de motocicleta, algunos van con cadenas, otros con pistolas, y arremeten contra las multitudes. Bueno, murió mucha gente ahí, pero había muchas fotos de eso, porque se subían a Twitter. Yo ahí me enteré que existía Twitter. En esa época todos nos enteramos, creo yo, que existía Twitter en esa época, porque te permitía conocer. Hoy día, cuando en Venezuela, con todos los problemas de comunicación que tiene, que son espectaculares, se produce la represión de la jornada de julio, todos nos enteramos porque había fotos, videos, lo habrán visto en televisión de una manera muy fuerte, pero eso además nos permitió ver que las cosas no eran como nos habían contado, las suponíamos, las queríamos creer y mucha gente insistía en querer creerlas. No, eso era el esqueleto de la estructura que daba el sello
de pertenencia a la izquierda latinoamericana. Realmente fue un golpe simbólico, de identidad simbólica muy, muy fuerte para Cuba, que yo creo que es fatal porque se mostró que la dirección política de Miguel Díaz-Canel, el actual presidente, no da la silla, no da lo suficiente, pero no es porque no sea castrista ni porque haya nacido ante la revolución, es porque se agotó el modelo. Raúl Castro, que fue el líder más inteligente de la familia, Fidel también lo era, ojo, pero Raúl Castro tiene una perspectiva histórica extremadamente alta. No es cierto que ha habido diferencia entre los hermanos Castro. Hace poco hicimos un recorrido de las citas de Fidel Castro, señalándole a varios periodistas cómo él sentía que el sistema se iba a caer, y no precisamente por la diáspora cubana en Miami, sino por los problemas internos. Y el propio Raúl Castro, cuando lo reemplaza a Fidel, cuando Fidel se rompe una pierna, recordarán hace eh, bastante tiempo que casi se detiene Cuba, eso fue en el año, en el año 2004 exactamente, que se cae de una tarima, se rompe un brazo, se rompe una pierna, lo tienen que operar, lo tienen que detener en una cama a Fidel Castro, y Raúl Castro lo reemplaza en el cargo principal. Y él empieza, Raúl Castro, a hacer una serie de cuestionamientos respecto a cómo estaba la revolución, y empieza a señalar estas diferencias. No se podía entender, dice él en los discursos, por qué Vietnam, que es comunista como Cuba, que tiene un partido comunista como Cuba, le va bien, es el principal exportador de café, o el segundo principal de café o de arroz, y Cuba es un desastre. Y él dice, seguramente bloqueo, se burla Raúl Castro, seguramente los funcionarios cubanos se excusan en el bloqueo, y en realidad lo que hay es ineficiencia, hay ineficacia en el manejo del Estado. Es muy interesante esto porque todo lo que viene después de Raúl Castro, que fue ministro de Industria, como saben, de la Revolución, tenía 850 empresas, que las únicas empresas que más o menos rendían, todo lo que viene después es el intento de Cuba de parecerse a Vietnam. Vietnam es de izquierda, para seguir con nuestro interrogante, y es difícil entenderlo. En Vietnam, en el año 86, después de las dos grandes guerras que Vietnam sostiene, primero con Francia, después con Estados Unidos, en el año 86 el Partido Comunista de Vietnam hace un famoso congreso, el sexto congreso del Partido Comunista, y los tipos estos deciden, bueno, no, tenemos que modernizarnos o perder. Había mucho mercado negro en Vietnam, igual que en Cuba. Ese mercado negro generaba los productos que la línea legal no permitía. Entonces la gente compraba alimentos por el mercado negro, el régimen perseguía al mercado negro, detenía a los tipos del mercado negro, los fusilaba, hasta que se les ocurrió hablar con la gente del mercado negro para preguntarle cómo hace. Ese cómo hacen genera una palabrita que se llama doi moi, que es el sistema que se pone en marcha en China después del cambio de Deng Xiaoping en China. Ahí nomás, digamos, la gran China que hace el cambio en la década del 70, que pasa a ser una burbuja capitalista, o tener una burbuja capitalista dentro de la gran estructura comunista. Deng Xiaoping muy peleado con Mao Zedong, con una visión completamente distinta, que es un poco el alma mater de la China contemporánea. Los vietnamitas hacen lo mismo unos años después, pero en un país mucho más chiquito, de 80 millones de habitantes, mucho más pequeño, y deciden asociarse con absolutamente todas las organizaciones internacionales que existan, incluido Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, cualquier estructura, y además entender que no tiene que haber mercadofobia, no se pueden imponer límites a la individualidad, se tiene que permitir que la gente se desarrolle, y como en China, enriquecerse pasa a ser maravilloso. Vietnam le va muy bien, crece mucho con esto, y es la gran envidia de Raúl Castro. Todo lo que uno puede leer del proceso Doi Moi vietnamita lo encuentra en las bibliotecas cubanas. Hay de todo en las bibliotecas cubanas de Internet de esto, porque Raúl Castro quería eso. Eso no es comunismo, tampoco es socialismo, eso es una estructura de capitalismo
estatal con un partido regulador en Vietnam. El partido regulador es el Partido Comunista, que no permite ningún tipo de juego. En China también, donde estamos viendo una estructura muy capitalista con mucha empresa privada, tenemos el mismo tema. Peligroso para ellos seguramente, porque en la medida en que las sociedades van creciendo, van demandando más, y en ese más está también el derecho a decidir. Digo, en algún momento vamos a ver algún tipo de incidentes fuertes creciendo en la zona de Asia, porque le va muy bien, digamos, la gente en Asia, está en China, está ganando cada vez más, su PBI per cápita va creciendo cada vez más, y es bastante obvio que como una gestal, después del agua, después de comer, después de determinadas necesidades inmediatas, empiezan las otras necesidades y empieza a haber más debate político y más urgencia política. En Cuba eso se empezó a dar cuando Obama hace el deshielo con Raúl Castro, un gran movimiento. Barack Obama, otro tipo que tenía bastante perspectiva histórica, se da cuenta que tiene que hacer otra cosa. El embargo no sirve, el bloqueo no sirve. Lo que hay que hacer con Cuba es llenarla de turistas, llenarla de comercio. Muchos hoteles, y mucho hotel chiquito, mucho B&B, mucho hotel de alquiler para estudiantes, en pequeñas casas como unas en Europa cuando viaja. Yo lo hago mucho eso. Para que haya más movimiento, más ruido, más palabras, verdaderas palabras. Y eso estaba funcionando. Castro había dejado en la calle a más o menos 500.000 personas, quizás un poco más del empleo público en Cuba, que son los que empiezan a hacer peluquerías, poner un restaurante de 2 mesas, un hotelito en un cuarto que les sobraba en la casa, todo tipo de actividad privada, que era una incipiente clase media que empezaba a brotar y que iba a presionar sobre estos viejos carcamanes que no querían aflojar, no querían ceder el poder en Cuba. Fíjense que el sexto también, coincidentemente, el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, se hace muchísimo tiempo después, se hace en el 2011, que es donde deciden que hay que abrir la economía, que la propiedad privada hay que respetarla, bueno, una serie de cambios de ese tipo, pero sin la profundidad de los chinos ni de los vietnamitas en absoluto, porque había una gran interna intensa por dentro, pero la gente en su propio crecimiento iba a presionar sobre este cambio. Lamentablemente llegó Donald Trump y pateó este hormiguero y se terminó muy mal esta experiencia que hubiera sido mucho más enriquecedora. Donald Trump necesitaba el voto de Florida era muy duro, lo sigue siendo. En noviembre Biden pierde en las elecciones presidenciales en Florida por la comunidad de la diáspora cubana, y para poder tener ese voto revienta, pone 250 medidas adicionales sobre bloqueo, un bloqueo que realmente lo arranca a la década del 60, pero no era tan drástico. Los brasileños, los alemanes, los españoles, los italianos hicieron cualquier cantidad de inversiones dentro de Cuba rompiendo ese límite, pero las 200 y pico de medidas de Trump sí tuvieron una incidencia muy fuerte, porque sancionaban a cualquiera que hiciera algún tipo de negocio con los cubanos, con excepción de los grandes hoteles, digamos. El Hotel Sheraton se permitió, el hotelito de 2 cuartos no. Esto fue un poco Y aparte cortó el envío de dinero, las remesas de dinero de Estados Unidos a la isla, que eran muy centrales para la vida de esta gente. ¿Qué pasó ahora por qué tuvimos estas imágenes tan horrendas de represión? Y me estoy apurando para cumplir con el tiempo. ¿Por qué tuvimos estas imágenes? En Cuba, esto se sabe poco, pero es muy importante. El 1 de enero de este año, el gobierno que todavía estaba en manos Raúl Castro dejó la presidencia a Díaz-Canel, pero retuvo el sillón del Partido Comunista. El sillón del Partido Comunista es mucho más que la presidencia, como se imaginarán en Cuba. Él se va del sillón en abril y se jubila y jubila un montón de viejos que estaban en esa estructura que realmente no cedían, incluidos muchos halcones. El 1 de enero Cuba anuncia un plan económico bastante ortodoxo, estimados, un plan que tiene como objetivo unificar las dos monedas. Cuba tiene, como nosotros de alguna manera, pero más blanco, tiene una moneda que es el peso cubano y otra moneda que es el CUC, el peso convertible. Con 24 pesos se arma un dólar.
Ese es el Cook. Ahora, tener dos monedas era un verdadero problema, incluso para conseguir inversiones, que es lo que se plantea el régimen, porque viene Biden, que fue el vicepresidente Barack Obama, ese que hizo el deshielo, y lo más probable es que como se va Trump, venga un momento de mayor comprensión de la situación y por eso avanzan con esto, hacen una gran estructura en el puerto de Mariel, algo así como una zona de libre comercio, y avanzan con un doloroso acuerdo para unificar las dos monedas. Cuando uno unifica dos monedas, más allá de las palabras gentiles, lo hace por el valor más alto, es decir, que de pronto los cubanos se encontraron con que tenían que tener, no tenían ya que tener un peso, tenían que tener 24 pesos para comprar lo que compraban antes con un peso. Hay una inflación enorme de 3 cifras, se va muy arriba el costo de la vida en Cuba, el Estado aumenta los sueldos, pero no logra equilibrar las necesidades y se dolariza parcialmente la economía cubana. El dólar sube y sube y sube casi 80 o 90 pesos por dólar de los 24 que estaban antes. Y esto hace que la gente empiece a tener problemas. Las tiendas convertibles, donde uno compra con divisas, empiezan a crecer, a multiplicarse. Así que uno para comprar parte de la canasta familiar tenía que tener dólares, y si no tenías dólares ibas a vivir mucho peor. Esto detona el levantamiento, la protesta callejera de julio, que no era destituyente en un comienzo, se pareció mucho, mucho a los levantamientos en el norte de África, que acá hagamos también una línea debajo de la página. Los levantamientos de la primavera árabe es una consecuencia directa de la crisis del 2008 que habíamos comentado antes. La crisis del 2008 fue el inicio literal del siglo que vivimos, con un cambio descomunal, adelantó el lugar de China, generó un bloqueo muy fuerte el crecimiento de Europa y también de Estados Unidos, que pasa a tener una deuda muy importante, pero realmente es un descalabro enorme financiero y económico que se regó por todo el mundo. Uno de los efectos que tuvo la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, que fue la crisis de cuando estalla el banco Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, uno de los efectos fue que aumentó el precio de los granos alimenticios, justo lo que trabajan ustedes. El arroz subió 500%, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las inversiones que iban a las hipotecas basura, yo no sé si recuerdan cómo fue el fraude se hacía con la colocación de préstamos hipotecarios a gente sin recursos. Esa hipoteca se enviaba a mercados lejanos como los asiáticos, donde giraba en bolsa, porque realmente una hipoteca sobre bienes duraderos como ladrillos, realmente era un buen negocio, y se empezó a juntar una gran cantidad, una gran balde enorme de hipotecas tóxicas que daban una enorme cantidad de dinero a los mercados, sobre todo los mercados bancarios, hasta que reventó, hasta que no se pudo aguantar más y todo se vino abajo, se desplomó. El aumento del costo de los granos alimenticios impacta en el norte de África. En Túnez la gente se levanta contra la dictadura una dictadura de casi 30 años de Ali, en demanda de un cambio en la situación, porque la pobreza era realmente descomunal. En Egipto particularmente, en casi 18 días cae una dictadura de 50 años, precisamente por la misma demanda. Lo mismo sucede en Siria, lo mismo sucede en Libia. Inicialmente no eran levantamientos destituyentes, después sí se convierte en levantamiento destituyente, pero la gente empieza a reclamar democracia como una herramienta genuina, concreta, sensata para poder cambiar la realidad. Yo, por suerte, viví todo eso directamente en todos esos países, y realmente uno hablaba con la gente, y la gente lo que quería era basta de dictadura, déjame oxígeno, déjame crecer, déjame desarrollarme.
Pero esto es una nota al pie de lo que fue la impactante crisis del 2008. Imagínense la crisis que están viviendo en este momento los cubanos, que hace que se pierda la esperanza y la perspectiva. Digamos, la copia que quería hacer Raúl Castro del modelo vietnamita está muy, muy en barbecho ahora. Es muy difícil avanzar ahora hacia esa posibilidad y es muy dudoso que se va a convertir Cuba, pero básicamente Cuba perdió legitimidad. Esto es muy importante, sobre todo en un nivel etario más abajo, digamos, ese referente revolucionario es como que pierde. El otro referente revolucionario muy importante es que es Venezuela. Venezuela está aplicando un programa de ajuste muy severo en este momento detrás de la idea de abrir al negocio privado el petróleo, el gas, los minerales. Digo, el gobierno que dice que es de izquierda, que nunca fue de izquierda, francamente, el modelo chavista no es de izquierda, es un modelo nacionalista, ni siquiera muy progresista, porque el Estado está desaparecido, digamos, se supone que en un modelo socialista tienes una gran presencia del Estado, y acá la presencia del Estado es muy grande en la represión solamente, pero no en la asistencia, no abraza a la gente, no coloca al sujeto en el centro de los intereses. Si uno mira el presupuesto venezolano, la asignación de recursos precisamente no pasa por el cuidado y asistencia de la gente, que es como uno puede medir realmente la izquierdas y derechas, si puede hacerse ahora, que es viendo cómo se gasta la plata, ¿no? En el caso venezolano no sucede eso, y por el contrario, Venezuela arranca, y esto presten la atención porque va a ser muy interesante en adelante, se lo ve poco en la crónica cotidiana sobre Venezuela acá, pero Venezuela el año pasado crea una comisión en manos del ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, que fue vicepresidente del país, un hombre acusado en Estados Unidos de narcotráfico, que dirige una comisión que durante 3 meses analiza la apertura del petróleo a los privados en Venezuela, hace una conclusión, un informe de 60 páginas, en donde propone una serie de pasos. También de la minería, saben que Venezuela tiene una tremenda estructura minera, eh, y en lo que va, digamos, al margen de la pandemia, en lo que va el 2020 hasta ahora, empieza a haber una serie de planes dentro de Venezuela de ajustes bastante ortodoxos que están generando esta novedad de que vos tenías 6 cifras de inflación en el 2019 y ahora tenés una inflación anual espectacular de más de 2000%, pero infinitamente más baja que la que tenías hace 2 años. ¿Dónde está la gerenciación de este enorme cambio que incluso va contra las nacionalizaciones de Hugo Chávez? Digamos, Nicolás Maduro es acusado por la izquierda, en fin, los que se creyeron que el chavismo era una gran revolución, que dicen, este tipo nos está traicionando. Y sí, los está traicionando, pero como de arriba un árbol. Está haciendo un programa regulado por el Ministerio de Economía de Rusia. En el Ministerio de Economía de Rusia, a las órdenes del viceministro de Economía de Rusia, funciona un equipo de 6, 7 economistas que se ocupan solo de Venezuela, que son más o menos los que han estructurado esto bastante coherentemente, porque Rusia es un país capitalista y realmente no le interesaba mucho lo otro, digo, el tema del gasto social. Una de las demandas de este proceso era que Venezuela se sacara de encima a Guaidó, cosa que cumple Maduro el año pasado, en diciembre, cuando hace estas elecciones bastante esperpénticas, muy dudosas, bastante fraudulentas, donde gana el oficialismo el Congreso, exterminando a toda la oposición, porque realmente los que no fueron presos fueron perseguidos, los que no estuvieron ni presos ni perseguidos, si yo no me presento a estas elecciones, y pronto le quedó la cancha vacía y se llenó un 99% de oficialistas el Congreso a partir de diciembre del año pasado, después del gran triunfo opositor en 2015. Bueno, eso se perdió, Guaidó desaparece literalmente, digo, su imagen cae mucho en la población porque no puede torcer eso, que era un pedido de los rusos decían, che, tengamos un buen legislativo, que necesitamos las leyes que permitan la privatización, si vamos a tener una enorme cantidad de litigios alrededor del mundo con esto. Luego, el siguiente paso es que hacemos con las elecciones, ¿cuál es el cambio político que puede producir junto con el económico? Hoy día hay una serie de propuestas para invertir que no están siendo muy acatadas, salvo por
los europeos. La Total está muy interesada porque tiene la napa petrolera más grande del mundo. Venezuela es un desastre, hay que invertir mucho dinero en Venezuela como en Irán, hay que invertir mucho dinero porque producen 400.000 barriles de petróleo cuando tendría que producir 2 millones, pero las refinerías están hechas destrozo, nunca fue reinvertido, lo mismo pasa en Irán, pero como pasó en Irán, cuando se hizo el acuerdo nuclear de Viena en el 2015, cantidad de empresas de todo el mundo fueron a Irán a ver cómo estaba el negocio. Que eso lo corta también Trump. En Venezuela está empezando a surgir lo mismo. Hay un programa de ajuste que está llevando adelante la vicepresidente de Venezuela y con el asesoramiento de un exministro de Correa de Ecuador, otro que también decía que era izquierda y que perseguía a los indios, les cerraba la radio, hacía minería a cielo abierto, contaminaba todo lo que podía ser contaminado, el amigo Correa. En Venezuela está produciéndose una transformación bastante sorprendente con esto, con estos números. Está suplicando, el otro día le dio entrevista a la agencia Bloomberg de finanzas, Nicolás Maduro, diciendo, no entiendo por qué Estados Unidos no me escucha. Él está diciendo, traigan plata, y Estados Unidos no lo está escuchando naturalmente porque sigue pesando el voto en Florida. Están los cubanos y están los venezolanos en Florida y Biden va a proteger eso. Pero hay mucho interés porque, aunque está toda sancionada Venezuela, hay una especie de drible, de manera de esquivar las sanciones en la medida en que los pozos están fuera del control de PDVSA. Un dato importante es que la central europea de PDVSA estaba en Lisboa durante toda la vida, ahora está en Moscú, en una calle céntrica de Moscú, porque hay una PDVSA rusa. Digamos, en algún momento va a haber que discutir con los rusos qué se hace con el petróleo venezolano, porque es un capitalismo de amigos, esto lo conocemos bien acá, es un capitalismo con un control del Estado. Es la manera con la cual el régimen pretende sobrevivir. Tiene un gran apoyo de los militares este proyecto y un gran apoyo de un sector que lo habrán escuchado, que se llama medio irónicamente la boliburguesía, que es el sector que se enriquece a lo largo de las 2 décadas de poder del chavismo, que realmente es ese grupo el que se está beneficiando ahora de un fenómeno extraordinario. No sé si saben, Venezuela está totalmente dolarizada, como empieza a pasar en Cuba. Si vos tenés dólares, podés ir a los mercados a comprar la comida. Si no tenés dólares, vas a tener problemas, porque cuesta todo en dólares, a punto tal que ahora, hoy, ya le van a quitar, bueno, se sabía hace un mes que le iban a hacer, le van a quitar 6 ceros otra vez a la moneda, digamos, el bolívar, el billete más alto en Venezuela hoy es el millón de bolívares, que vale 25 centavos de dólar, alcanza para pagar un pasaje de ida en un autobús. A ese billete le van a sacar 6 ceros, va a ser un bolívar a partir de ahora, con un valor mínimo, porque la gente realmente lo que hace es juntar dólares para poder funcionar. Digo, la apertura seguramente va a andar, y un dato político muy importante, ya voy terminando, es que en noviembre de este año hay elecciones regionales en Venezuela. Esta vez sí los partidos políticos se van a presentar. Y se van a presentar no porque le crean a Chávez, sino porque no quieren dejar que ese negocio quede solamente en manos de Chávez y su colección de amigos. Digamos, los partidos políticos en Venezuela tienen que ver con lo que queda del establishment venezolano, que está muy preocupado por eso, está muy interesado en morder en ese negocio, que también tiene que ver con la minería. Digo, toda esta descripción que yo hago profundamente con las trampas y las mentiras y los discursos totalmente retorcidos que se plantean, pone muy en duda que exista un esquema de izquierda, cualquier cosa que sea hoy día. Hace poco ganó tuvo una muy buena elección un dirigente comunista en Chile, un dirigente joven del Partido Comunista, que se proyectaba para las elecciones presidenciales. Después hubo la elección siguiente de las 4 importantes elecciones que tuvo en tan poco tiempo Chile, y el proyecto de este caballero se cae, digamos, ganan de vuelta a los moderados en Chile. Pero yo en aquel momento me preguntaba en algún trabajo parecido a este que estamos haciendo ahora, ¿qué viene a hacer un comunista en Chile hoy? ¿Qué comunismo es? ¿El comunismo de Gorbachev? ¿Es el comunismo de Nikita Khrushchev? ¿Cómo lo aplicas en términos concretos en un país como Chile? O para tomarlo para el balance, ¿cómo lo aplicas en Perú hoy?
Perú es un país centralmente minero, que más o menos se supone que en los próximos 10 años va a tener una inversión de 34.000 millones de dólares, de ingresos de 34.000 millones de dólares a partir de la minería en la próxima década, que empezó a crecer un poquitito en los últimos meses, de poder haber perdido 11% de PBI. En un país donde hubo 5 presidentes, 3 solo en noviembre del año pasado, una degradación total del sistema de elección, del sistema institucional, que hace que la gente no le tenga confianza, no le importe, no le interese votar. Pedro Castillo era el candidato con mayor posibilidades en las encuestas cuando tenía 9%. Digo, el que tenía más posibilidades tenía 9%, ni a 10 llegaba. Y después, cuando gana las elecciones, más o menos la gana por 16, 17%. Todos los votos agregados que tiene son los que odiaban a Keiko Fujimori. Todos los votos agregados que tenía Keiko Fujimori son los que odiaban a Castillo. Entre los dos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, nos juntan el 30%. Y de pronto tenés a este sujeto que viene del interior profundo de Perú, donde todavía se piensa en los valores de Mariátegui, ¿no? Ese partido comunista pero muy pre-caída del muro de Berlín. Inaplicable, muy complicado, que demuestra la crisis de subsistencia que está teniendo apenas recién llegado el gobierno. Es muy posible entender la extravagancia del planteo de Castillo. Castillo tiene, que es aparte una especie de Bolsonaro de izquierda, digamos, un tipo fundamentalista en lo religioso, en lo moral, como saben, tiene ideas muy, muy medievalistas, necesita mantener el crecimiento del país. Sin embargo, se asocia a un partido político que tiene ideas absolutamente rupturistas con ese crecimiento, que ha generado un verdadero espanto en los mercados, pero refleja, es el emergente, la desigualdad que hay en ese país. Cosa que tranquilizaba a los empresarios, porque es mucho mejor tener un tipo que canaliza la bronca que tener a toda la gente en la calle rompiendo todo y demandando, como sucedió en Chile, donde la reforma a la Constitución se impuso de la calle hacia la gente, ¿no? Digo, estos precarizados, los nuevos precarizados, van y rompen todo. En el caso de Perú, bueno, tenías un tipo que iba a canalizar esa protesta y de pronto te encontrás con esto, con esta enorme confusión que se ha generado ahí, que yo además sigo discutiendo. Eso es izquierda. Eh, Da para el debate, ¿no? No me quiero extender más porque me dijeron que podía hablar y es muy correcto, si no se supone muy aburrido este rato, pero yo quería hacer énfasis precisamente en estos ejes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política en América Latina, aún en el mundo, y a qué le ponemos la etiqueta? A ver. Marcelo Cantelmi, la crisis cubana y el lugar de la izquierda de Latinoamérica. Marcelo, nos has mantenido, pero con una locomotora a un ritmo vertiginoso. La verdad que un placer escucharte y creo que todos nosotros estamos muy atentos en tu charla. Yo quisiera que, bueno, los que quieran hacer alguna pregunta o levanten su manito o me escriban en el chat y le voy dando el orden de la palabra. Seguramente el primero que va a pedir, ya lo sabemos, Mariano. Adelante, Mariano. Gracias, gracias Marcelo, realmente una locomotora de información, de desafíos. ¿Hay mucho ruido, Javier? ¿Estoy bien? No, que estaba Marcelo con el audio afuera. Ahí Sí, está me perfecto. hacía ruido el cable, ahora está bien, sí. Marcelo, a ver, creí entender algún tipo de expectativa acerca de Raúl Castro y de Vietnam, una descalificación de la pseudoizquierda que mi hijo milita en el Partido Obrero califica de bonapartismo, Lula, Pepe Mujica, Correa, Chávez, Maduro, etcétera. Eludiste el tema de la Argentina, mencionaste las restricciones materiales y libertarias, eludiste el tema de la Argentina. Me gustaría alguna reflexión al respecto. Rosichner decía que él era un macrista leninista. La verdad que en comparación con estos bonapartistas, Macri es más de izquierda porque aunque sea, tolera más las libertades que estos bonapartistas. Ahora, también diría que el peronismo también podría ser más de izquierda porque, en fin, convoca una elección en donde los disparates que ocurren en Nicaragua
o en Venezuela o en Rusia, no van a ocurrir en esta elección. ¿Qué podés decirnos de Argentina? Es un tema que has eludido, seguramente exprofeso. Está bien, gracias. Yo no hablo mucho de Argentina casi por un vicio profesional, porque vengo por décadas trabajando hacia afuera, e incluso cuando escribo me trato de cuidar de no pisar el terreno argentino, que es de Van der Kooi, de los muchachos, digamos. Hay una enormísima cantidad de grandes profesionales analizando Argentina. Yo me dedico a analizar el mundo, de ahí que posiblemente me sigue sucediendo. Está bueno lo de bonapartismo, vamos a explicar un poco, es el sobrino de Bonaparte y nace de la idea de que este hombre engaña a la gente con un discurso de baja de los impuestos, de beneficios en general, un gran relato, la gente lo sostiene y cuando lo sostiene hace de vuelta al imperio, digamos, ignora a la gente, algo muy típico de esta época, muy cesarista, ¿no? Como diría O'Donnell. ¿Qué pasa en Argentina? Argentina tiene una situación, yo diría que dentro de un esquema tan raro como el que describimos, estamos en un tiempo de rareza, pueden pasar un montón de cosas extrañas, no sabemos qué va a suceder, porque los elementos que teníamos de análisis previo se nos han caído. Aún en Cuba, digo, está todo muy líquido. Está todo extremadamente líquido. Y Argentina es un caso extremadamente complicado. Tiene un beneficio. Acá no hay violencia, no pasa lo de Colombia. Pero pienso yo que es porque las elecciones son una válvula de escape en las tensiones sociales. La gente tiene elecciones delante, pero también pasó lo mismo, más allá de la situación, vos tenés la manera de escapar de la primera etapa de esas tensiones, porque tenés las elecciones a poder cambiar o no la situación. Habla bien eso, se sigue respetando la posibilidad que puede llegar a tener el voto acá, pero no sabemos qué puede llegar a ocurrir ahí. Es muy complicado porque Argentina, como se dijo antes, tiene 50% de pobres. No estamos acostumbrados a tener 50% de pobres. Y además no tenés desarrollo, no tenés posibilidades. Yo tengo 3 hijos y los 3 hijos viven en el extranjero. Y yo estoy tranquilo. Eh, porque en realidad vos necesitas muchísimos años para poder hacer una base de desarrollo en Argentina, que en otro lado es más fácil. En otro lado, cierto mérito es respetado, la posibilidad de un estudio complejo como el que se comentaba de Iván, creo que está en París, eh, tiene un valor. Afuera yo tengo una ahijada que está viendo en Australia, que se recibió en médica acá y que no puede creer lo que va a ganar como médica cuando valide el título en Australia. Digo, se respeta la sabiduría, la sapiencia. En Argentina no. Acá el mérito de no tener mérito se ha vuelto casi una condición política muy grave, digamos. Yo tengo una broma que la uso mucho en la universidad, yo creo que aparte del izquierdismo, el derechismo, el liberalismo, hay ineficientismo, digamos, hay una corriente política, es la de la ineficiencia. Cuanto peor lo haces, mejor te va a ir. Que se nota mucho en el caso de Venezuela, digamos, Venezuela, gran parte de su desgracia no es tanto por el bloqueo, por las sanciones norteamericanas, sino por la falta de pericia del funcionariado venezolano como para poder aliviar las crisis. El mismo problema de Cuba, tiene razón Raúl Castro en sufrir, diciendo, mira qué desastre que tengo. Bueno, en general, en Cuba no se hizo nada, como hicieron los chinos o los vietnamitas, como para poder salir de ese agujero con un sistema de crecimiento. Argentina está estancada, está estancadísima. Es absolutamente extraordinario, tanto en Perú, como hablábamos de Castillo Fujimori, que acá estemos discutiendo estas cosas todavía. Argentina necesita inversión, no tiene inversión, no hacemos nada para estimular la inversión, es muy complicado, se necesitan una enorme cantidad de pasos para abrir un kiosco en Loma de Zamora. Si se facilitara que el señor pueda abrir un kiosco en Loma de Zamora, posiblemente le podamos facilitar que tome 2 empleados del barrio, con lo cual alivias un poquito la desocupación o por lo menos alivias la olla. No, eso no se puede hacer. Y
Y cierta idea conspirativa de que tener tanta gente pobre te conviene porque la tenés atada es media limitada. Yo creo que en realidad es una falla extraordinaria de Argentina, que es tan extraordinaria que es muy difícil de resolver. Tenemos, tenemos una enorme adhesión al caudillismo. Y encima tenemos caudillos que son de vuelo muy bajo. Digo, no tenés caudillos complejos en este momento, tenés caudillos muy precarios, muy primitivos. Yo creo que Argentina va a ir una sorprendente elección en las PASO, que creo que toda la bronca de la gente va a aparecer ahí. No sé qué va a pasar en las elecciones verdaderas, digo, las otras, como pasó con Macri, ¿no? Creo que no sé qué va a pasar, puede ser una encuesta de última las PASO. No sé qué va a pasar con las elecciones verdaderas, las que realmente deciden, definen, porque la gente las reflexiona más. Pero mucho vamos a medir en dónde estamos. El tema es que, por más que elijas, esta estructura tiene muchas dificultades para salir del hueco. Y una última referencia, yo soy muy amigo de Carlos Perellana, ustedes deben conocerlo a Perellana, este cordobés que es analista, docente, una mente realmente brillante. Y muchas veces charlamos respecto a dónde está Argentina. Sobre todo la idea de que Argentina es el país que Estados Unidos mira como el caudillo, el líder de la región. Y no le da a Argentina para ser el líder de la región. No le da por una serie de cuestiones. Argentina tiene problemas judiciales muy severos, que el gobierno de Estados Unidos no puede avalar, digamos. No se puede avalar que de pronto el gobierno tenga los votos necesarios, tome el Parlamento y avance sobre el sistema de fiscales, por ejemplo. No se puede avalar eso. Una de las cuestiones que está marcando el gobierno norteamericano, por una necesidad objetiva, digamos, Estados Unidos perdió la cabecera de la mesa, como dice Joe Biden, con Trump, y está tratando de recuperarla y cuesta bastante. A Trump le cuesta mucho trabajo convencer que este Estados Unidos es nuevo, que viene por los valores de antes y que va a estar para adelante. Los europeos no se lo creen, se lo están marcando mucho a Biden, y Biden tiene que sobreactuar la justicia, sobreactuar los derechos humanos, sobreactuar casi todo lo que los demás países tienen que hacer. Y hay un montón de cuestiones que no se van a permitir. Argentina tiene muy descalabrado eso. Digo, eso se nota en el doble comando, un fenómeno que también se está viendo en Perú ahora, donde vos no sabés quién gobierna exactamente, pero de todas maneras es muy autocrático ese gobierno. El gobierno ignora límites. Es decir, yo soy bastante pesimista con relación a Argentina en todo sentido, económico y político y social. Marcelo, estuvimos hablando hace un ratito, capaz que antes de esta reunión, de este mundo que cada vez son manchas más aisladas, un poco más de un mundo cada vez más cerrado. Pero por otro lado encontramos un mundo donde las comunicaciones son cada vez más transversales e inclusive las monedas, la aparición de criptomonedas, donde ya un país no ejerce la hegemonía con su propia moneda, sino que la gente empieza a convertirse a otro tipo de monedas. ¿Cómo puede cruzarse esas dos ideas de un mundo cruzado versus un mundo aislado en este momento? Sí, y yo te incorporaría un tercer elemento. De la globalización generó una economía vertical y horizontal que hace que una empresa fabrique el tornillo en un país, la arandela en otro país, la tuerca en otro, digo, porque le conviene para su inventario, y eso achica el mundo, lo hace mucho más fluido. Es decir, digo, eso tendría que discutir estas zonas aisladas que se están armando. Lo que realmente está sucediendo es que no se pudo resolver todavía, creo yo, la primera crisis, la del 2008, y esta muchísimo más profunda que la del 2008. Es decir, tenés gobiernos muy débiles en todas partes. Yo siempre digo que tenemos una dirigencia global que vuela en aeroplano, digamos, no tenés los jets de la posguerra. La posguerra, la post de la Segunda Guerra Mundial, produjo una generación de líderes realmente extraordinarios. Puedas o no discutirlos, pero realmente estos tipos eran fundacionales. Y los líderes que tenemos son todos en su mayoría transaccionales, digamos, que como Trump. Trump no es un fundacional, Biden intenta ser un fundacional, le está costando, pero los líderes que están alrededor del mundo son transaccionales. Macron parece otra cosa y es nada más que Macron.
Angela Merkel, que era de pronto la que toma la posta en cierta coordinación para que esto que decía Javier no suceda, digamos, que el mundo realmente se integre, se va, y no sabemos bien cómo se va a organizar en adelante, digamos, el poder que tenía esta Alemania, la Alemania de ahora muy distinta a la Alemania de hace 12 años. Ojo, la Alemania de hace 12 años era lo que dice Felipe González, austericida, te obligaba a una austeridad psicótica que destruyó todo el sur de Europa. Esta Alemania no, esta Alemania se dio cuenta que por hacer eso se llenó de extremistas el mundo. Esta Alemania con Francia generó colchones muy fuertes de estabilidad financiera en los países más golpeados para evitar que haya desvíos. Este es un detalle importante. Uno de los efectos del 2008 fue el Brexit, fue Donald Trump, fue el crecimiento de fenómenos de ultraderecha en toda Europa, previo incluso a la llegada de Trump. ¿Por qué? Porque las clases medias empezaron a notar que vivían peor que sus padres. En general la evolución indica que los hijos tienen que vivir mejor que los padres, los nietos mejor que los hijos, y así. Acá se revirtió eso, y esa frustración de las clases medias generó mucho voto antisistema, mucho voto contra en lugar de a favor, y se te regó el mundo de fanáticos prometedores, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo que acá se nota, pero que es muy fuerte en la Europa de Salvini, en la Europa de la Bavaria, de afirmación por Alemania, bastante neonazis, Amanecer Dorado en Grecia, Vox en España, el propio Brexit, que se arma en base a un cúmulo enorme de mentiras, y ese nacionalismo es el que explica las manchas que hablábamos, Javier, ese nacionalismo ultranza que está creciendo, donde uno se encuentra con dirigentes que te plantean al revés del sueño de la posguerra, del nacimiento de la Unión Europea, de la Comunidad del Carbón y del Acero, para hacer un solo continente nacional con Europa, un sueño cosmopolita maravilloso de aquellos fundadores, se empieza a regar con nacionalistas al extremo tal de querer hacer un país con Cataluña, digo, que es un verdadero disparate, todo por un duelo impositivo. Eso genera esas manchas, digamos. Vos lo que necesitas, me parece a mí, es para poder resolver eso, estar por encima de eso. Y eso es muy complicado. Cuando Trump ejerce su mando, genera un Atlántico mucho más ancho que el anterior, rompe con Europa. El atlantismo de la Segunda Guerra, de la post-Segunda Guerra, desaparece. Hay grandes sospechas, mucho maltrato de parte de Estados Unidos, mucha desconfianza, y se abren. Los europeos empiezan a no confiar tanto en Estados Unidos, empiezan a negociar por su cuenta con China, hacen acuerdos no levantando el teléfono y coordinando con Washington, y se arman las manchas estas sobre la naranja que decía aquel economista, que decía que el mundo futuro iba a tener una gran mancha del lado de Occidente, digamos, del Occidente norteamericano, otra enorme en Europa y su área de influencia, otra enorme en Asia y su área de influencia. Grandes manchas como grandes feudos postmodernos que no se iban a conectar tanto entre ellos. Una imagen realmente muy espantosa, ¿no? Para aislar esas manchas, ¿son las nuevas generaciones o es esta creciente generaciones de mayores que cada vez el mundo tiene un mundo más envejecido? Bueno, es muy importante eso. El mundo está cada vez más envejecido. Uno de los grandes problemas que tiene China es precisamente eso. Eh, y no nacen chicos. Hace poco un diplomático alemán me decía que le gusta mucho estar acá porque ve muchos cochecitos. Es cierto, la tasa de natalidad en Alemania es a la inversa. Alemania cada vez tiene menos gente. Por eso Merkel, cuando se produjo la gran irrupción de las migraciones desde Siria, aceptó 1 millón de sirios, que además es una migración importante, interesante, gente educada, es una migración que vale la pena tenerlo, que estudian rápidamente, que aprenden el idioma rápidamente, y fue muy maltratada Merkel por esto, pero ella pensaba que cada vez menos alemanes,
Y realmente cada vez hay menos alemanes, y los alemanes que tenés son, en su gran mayoría, muy ancianos, y además que están jubilados, y además vos la jubilación la tenés que sostener con activos, y si tenés tan pocos activos, tenés tantos pasivos, tenés un quiebre, bueno, el quiebre que está en casi todos los países. Eh, yo no soy, no tengo por el momento la esperanza de un cambio generacional que modifique esto. Yo soy muy hegeliano en esto. Hegel decía que los líderes son la respuesta de la historia a sus propias contradicciones. Digamos. En algún momento la historia detectó a Napoleón, o detectó, entre otros, Jesucristos a uno. Este, el nivel que tenemos dirigencial tiene que ver con la etapa de esta historia, que es muy plano. En mi opinión, para que eso se modifique, tendría que haber condiciones diferentes, y no se aparecen, no surgen. Los líderes van a ser después de eso, no antes. No hay líderes salvadores. Lo tengo nuevamente. Dijiste Siria y seguramente Mariano va a preguntarte algo sobre Siria en este momento. Mariano, adelante. No quisiera hablar de Siria, a pesar de que estuve involucrado en la traída de los refugiados sirios a Argentina, pero estuve hoy en Navarro con Luciano Di Tella, hijo de Guido, y con el movimiento Evita. Lo que me sorprendió es que los dirigentes del movimiento Evita no estaban esperando nada del gobierno nacional ni provincial, sino un poco convencidos de la necesidad de articularse a nivel municipal con Luciano Di Tella, un burgués, y con ellos provenientes de la desocupación, en fin, de las crisis post-2001. Entonces, Marcelo, nos has hablado de todo, de líderes, Merkel, Macron, Ahmadinejad. ¿Qué nos podés decir de una organización muy bajo eso, municipal? Los territorios, los empresarios, los actores sociales, algo que esté muy por abajo de presidentes, gobernadores y burócratas. Mira, las ONG en todo el mundo son en este momento el espacio que cuando éramos más chicos ocupaban los partidos políticos. Una de las grandes tragedias de este momento es que no hay partidos políticos realmente muy sólidos que hagan que una persona frustrada, por ejemplo, en la Europa de las guerras en Siria o Libia, las guerras del terrorismo, no se monte un chaleco explosivo y se suicide matando políticamente a mucha gente. Uno preferiría que la furia que tiene ese individuo se canalice por los partidos políticos. Bueno, por suerte las ONG están funcionando. Esto que vos señalás viene a ser más o menos una ONG, aunque que tiene bastantes conflictos con la Cámpora, incluso tienen bastantes discusiones fuertes dentro del gobierno. Yo creo que en la medida en que haya una organización por debajo vas a tener posibilidades de producir esos dirigentes, pero tengo la sospecha de que la situación de Argentina es tan mala, es tan dura, que estas organizaciones entienden que tienen que hacer algo para sobrevivir. Porque su crecimiento no lo lleva a denunciar lo que está mal. Es muy obvio lo que está mal, acá hay una administración bastante torpe, no ideológica, se equivocan, qué sé yo, ¿cuál es tu valor en medio de esta soledad desastrosa que estamos viviendo? ¿Cuál es el único valor que vos tenés que te va a dar ingresos? Tenés que apostar en principio al campo. Que el campo, como dice mi amigo Huergo, no es la planta, es una industria. Una industria bastante clara ya a esta altura de la historia, y tendría que haber una apuesta, por lo menos coyuntural, por una cantidad de tiempo a ese único sector que por lo menos te rinde bastante, y después vamos viendo cómo se lo va abriendo. Pero no, el campo en este momento hace años, siempre es una especie de lastre, de problema a eliminar, con aparte declaraciones bastante absurdas, bastante ridículas de nuestra maldición porque porque tenemos tanta producción de alimentos. Lo cual te habla de una torpeza bastante grave. Y yo no sé si estas ONG tienen capacidad para modificar esto. Yo creo que Argentina está atrapada en una telaraña
muy confusa y muy definitoria. Yo te quería transmitir acá en el chat, escribió desde Perú Geomar Pacheco Rivera, que según la señora María que está acá en la sala nos dice que es el presidente de Norteamérica Perú. Saludos de Perú, pregunto de su conocimiento y experiencia, ¿cómo proyecta la imagen de Pedro Castillo y el conjunto de Evo y Fernández, a quienes observamos cercanos al profesor católico y socialista, según se declaró? Gracias por compartir. A mí me cuesta mucho entender estas alianzas, digamos. El productor agropecuario boliviano podía exportar sin pagar impuestos, sin pagar retenciones. Tenía mucha más libertad para desarrollarse a lo largo del gobierno de Evo Morales, que hay que reconocer que en el nivel económico fue muy bueno. Bolivia creció tanto como Chile, con Evo Morales y con este presidente actual, con Luis Arce en el Ministerio de Economía, y haciendo políticas no tan retrasadas como vimos en otros lados. Había un verdadero estímulo a la inversión en Bolivia y eso se notó hasta que empezó a agotarse el ingreso, empezó a perder bastante pulso, bastante músculo, que eso es lo que lo lleva en mi opinión, a Evo Morales a perder las elecciones de 2019, digamos. No solamente porque se presentó por cuarta vez, que ya eso escorcha, como dijo Lula da Silva, y hay un problema. Digo, la gente se irrita con eso, pero realmente la situación económica no era buena, no era como antes, había perdido fuerza. Se entiende desde ahí una alianza, y puede ser, digamos, ese punto de vista no tiene demonio que ver con el punto de vista de cómo se aplica la estructura económica en Argentina. En el caso de Castillo es mucho más complicado, yo lo comenté recién al pasar, de dónde surge Castillo. Castillo surge de una enorme desigualdad que hay en Perú, que en algún momento se hace evidente. Esto es lo que yo señalaba antes de que empezáramos la charla con... En tu nota el viernes pasado hablabas del doble comando, ¿no? De Castillo guiado por Claro, alguien detrás. claro, además porque no tiene partido político, es un sindicalista, muy católico, que además es muy misógino, es muy homofóbico, tiene ideas realmente bastante violentas en relación a la modernidad, que hacen muy difícil, digamos, ver. Él podría estar tomando un café perfectamente con un dirigente de Vox de España, Planteó el y vos, servicio tipo, militar ahora también, ¿no? sí, sí, además, cosas que acá volverían locos a muchos del gobierno, digamos, expulsar en 3 días a los extranjeros que delinquen, acá no se puede, el servicio militar sería una especie de espanto acá, ¿no? Pero a él le prestan un partido político del mismo modo, no sé si lo conoce, lo conocerá el amigo peruano, Castillo fue militante del partido de centro derecha de Toledo también, digamos, mucha claridad ideológica no tiene el muchacho este. Y como no tiene partido político, se sume a este partido Perú Libre, que es un conjunto de dirigentes que tienen una visión muy antigua, muy notablemente antigua, y además una propuesta muy poco clara, porque la mayoría se reivindica comunista. De vuelta tenemos el problema, yo entendería que me digan que es socialista, pero que son comunistas, eso ya te da un armado bastante complejo. Vamos a discutir qué haces, cómo va a funcionar una estructura comunista moderna en este momento en un país que tiene una crisis económica como la que tiene, necesita mucha inversión. Perú tenía un rango de inversión importante que ahora está en peligro. ¿Te conviene que esté en peligro? No, no, vos no te conviene que esté en peligro. Vos lo que necesitas es resolver un problema central en estos países, que es la desigualdad. Perú está pagando esta factura, y este caballero lo tendrá muy en claro. Perú está pagando la factura de que creció eh, eh, poco más de 3 lustros, a una tasa anual de 5%. Creció, era admirable el crecimiento de Perú, como era admirable el crecimiento de Chile, ¿eh? El Pacífico. Realmente el Pacífico era reivindicado como lo que funciona en contra del Atlántico, que no andaba, digamos, no nos iba tan bien, sobre todo Argentina. Eh,
el crecimiento, a mí me lo dijo Alejandro Toledo en Buenos Aires, tomando un café, una vuelta que vino acá antes de fugarse a Estados Unidos, porque tiene un problema con Odebrecht también, todos tienen problemas con Odebrecht en Perú. Alejandro Toledo reconocía que no se distribuyó ese ingreso. Digamos, creció enormemente el peruano de las ciudades y no creció para nada el peruano del interior del país. Y se apostó al silencio, a la calma, a la tranquilidad y a la paciencia de esta gente. Eso no existe, a la larga empieza a generarse una corriente de frustración que lo vimos en Chile. Chile era un país exitosísimo, dijo Piñera pocos días antes de que se le estallara el país en la cara, un país donde yo he cubierto mucho Chile, tengo un yerno chileno por otra parte, este, uh, que es un país donde si tu mamá anciana se enfermaba, convenía dejarla morir, porque si no tenías que vender la casa. Yo lo hablé esto con Ricardo Lagos. Ricardo Lagos me decía, por la educación, por ejemplo, si tenés 3 hijos o clase media baja, va a ir uno a la universidad, no pueden ir los 3 a la universidad porque es muy cara la universidad. Y vos para ir a la universidad tienes que sacar un crédito. El crédito te lo da el banco y te lo da con una tasa muy alta, decía Lago. Dice, el problema está ahí. Y me decía, pero ¿por qué no se alivia un poco el tema? Digamos, era terriblemente negativa la estructura, a punto tal que incluso el Estado chileno recaudaba muy poco a nivel de impuestos, por lo tanto tenía muy pocas herramientas. Una de las cosas que vino a arreglar Michelle Bachelet, que francamente no es de izquierda, es una socialdemócrata bastante lúcida, era aumentar la tasa impositiva con mucho aplauso de la banca internacional, ojo, mucho más para poder resolver, para poder aliviar la crisis sanitaria y la crisis educativa en Chile. Esto que lo llevó a calificar como la Norcorea del liberalismo, digamos, por el fundamentalismo que se había planteado ahí. Bueno, ¿qué pasó? Todo el 2019 fue un estallido tras de otro en Chile, que no importa tanto porque rompían todo, porque siempre en estos procesos tenés gente que rompe o roba, que es lo que muestran las cámaras, porque lo más interesante en periodismo, un incendio, lo que importa es el millón de personas que no rompían nada, pero 1 millón de personas en Santiago de Chile es un montón de gente. Bueno, ahí tenés un cambio que no se quería, cae la Constitución. En Perú había un gran peligro que sucediera esto, porque la frustración llevó a que la gente no fuera a votar. Y había que canalizarla de alguna manera. Bueno, ahí está Raúl Castillo. Da Raúl Castillo para esto y es difícil. Les cuento solamente un dato, si nos siguen mucho Perú. En Perú es un país con un sistema semiparlamentario. Ahí pesa mucho el Congreso y pesa mucho el primer ministro, que no es un jefe de gabinete como más se lo traduce, es un primer ministro al estilo europeo. El Congreso, al revés que en otros países, es el que tiene que dar el aval a los ministros, como en Estados Unidos. En Estados Unidos, los ministros del presidente tienen que ser avalados por el Parlamento. En Perú también. Dentro de muy pocos días, el gabinete que presentó Castillo tiene que ser presentado ante el Parlamento. Y lo más probable es que el Parlamento le dijese sí, no. Seguramente le dice el primer ministro, no. eh, o cámbialo todo. Si no se lo aceptan, Castillo va a tener que hacer otro gabinete. Si no se aceptan de vuelta, Castillo tiene el poder de disolver el Parlamento. Hay dos posibilidades ahí. O llama elecciones parlamentarias, que seguramente las va a perder por una cuestión de pesos lógicos, digo, ahora se transparentó mucho lo de Castillo, o bien impone una asamblea constituyente a las patadas, no hay más parlamento, e impone una asamblea constituyente. Uno puede imaginar lo que va a generar eso, la tensión en la calle, porque además tenés un bloqueo. Imagínate nomás que después del nombramiento del primer gabinete, la bolsa cayó 6%. Se arruinó el pequeño crecimiento que estaba trayendo Perú, a punto tal que tuvo que ir a buscarlo a su principal asesor, al menos un hombre medido como Pedro Franque, ahora ministro de Economía, para que empiece a dar señales de moderación, a alguna moderación. Pero Franque no tiene poder ahí adentro.
Es decir, yo veo que Perú se encamina a una crisis creciente con un parlamento que va a ser un voto de desconfianza al estilo de los sistemas parlamentarios y posiblemente a Castillo le encuentren a una vuelta como se le encontraba a Pedro Kuczynski, un tipo que realmente no era deshonesto, no tenía el problema que tiene sí Keiko Fujimori, por ejemplo, recibió plata constante y sonante de Odebrecht y lo echaron del poder. Digo, yo creo que ahí se puede producir eso y eso va a producir a su vez, y hay que ver qué va a suceder, una enorme tensión con los sectores pobres que lo sostienen el Castillo, van a decir, no me lo saques. Eh, Digo, el destino de Perú realmente es muy enigmático, pero es muy, muy ominoso, muy ominoso. Marcelo, sos muy generoso con nosotros. Te vamos a hacer un par de preguntas más y vamos a ir cerrando esta reunión. Tengo pendiente a Alejandro Vinograd, hace un ratito que levantó la mano. Ale, ¿todavía sigue pendiente tu pregunta? Sí, me da un poco, como dijiste vos, me da un poco de vergüenza tanto por Marcelo como por el resto de los asistentes, así que voy a tratar de hacer la pregunta muy breve y Marcelo, con muchísimo pudor te pido que la contestes brevemente, pero más que nada por la hora, para que no abusemos. El único que me extiendo es que te quiero agradecer muchísimo, fue muy claro y muy interesante y muy atractivo tu presentación. Mi pregunta va bien al principio de la charla. Vos de algún modo hiciste una especie de, hacías como una especie, no sé cómo decirlo, algo casi musical, de describir un líder y decir, eso es de izquierda, volverlo a otro líder y voy a decir, eso es de izquierda. La base de que digamos, tu presentación y tu posición está hecha desde la izquierda. Ahora bien, mi pregunta, y la verdad que la pregunta un poco, me complica un poco porque la pregunté muchas veces y creo que siempre me hice lío y nunca logré ser claro, o en todo caso nunca conseguí una respuesta. Es doble. Primero, me pregunto cuál es tu opinión o cuál es tu reflexión acerca de cómo hizo la izquierda para convertirse en el bien. Es decir, cómo fue que hay que ser de izquierda, lo cual permite de algún modo esa especie de presentación rítmica que hacías vos, porque todos dicen que son de izquierda y vos presentaste claramente modelos que no se parecen en nada. Entonces, la primera parte de la pregunta es esa, ¿cómo fue que la izquierda se convirtió en lo que hay que ser? Y la segunda parte es si en este momento y con esa secuencia de crisis que vos planteaste también, muy diferentes pero en muchos lugares, estamos acercándonos al momento en que eso va a dejar de ser cierto y alguien va a poder decir públicamente yo soy de derecha. Bueno, son dos cosas, dos cuestiones, está muy bueno, son dos cuestiones bastante diferentes. La izquierda, el discurso de la izquierda histórica es benevolente. La izquierda dice, bueno, yo voy a repartir el erario público de la manera que yo te pueda contener, digamos. El planteo es agradable. Como decía Felipe González, para ser de izquierda se necesita dinero, necesitas crecer y desarrollarte. Bueno, ahí tenés un gran socialdemócrata, que de izquierda tampoco, esa izquierda dura tampoco lo fue, pero siempre es benevolente, porque la idea de la izquierda es inclusiva. Y es muy agradable, inclusive. Por eso es tan agradable la bandera de la izquierda. Yo hice todo el planteo anterior, no porque yo me reivindique izquierda, y mucho menos. Yo lo que hice, el planteo anterior, ese largo planteo, para mostrar la mentira, digamos. A mí hay algo que me irrita y me está molestando cada vez más, es la hipocresía con referencia al valor de las palabras. Acá las palabras valen según el tipo que las dice, no valen por el contenido real. Entonces yo discuto mucho cuando me dicen, no, la izquierda latinoamericana, ¿dónde está la izquierda latinoamericana? El Grupo Puebla, la izquierda latinoamericana. Y yo digo, no es, eso es centro, son socialdemócratas, algunos de ellos, algunos son unos aventureros, en fin, nada más. Pero uno entiende por qué la izquierda se ha vendido, porque realmente el planteo es muy agradable. Si a vos te va muy mal y viene una dirigencia política y dice, como dicen los populistas europeos, yo voy a resolver tus problemas,
votame, después te digo cómo, pero yo voy a resolver tu problema. Vos lo votás porque realmente el tipo te dice que te va a ayudar, te va a poner una ambulancia, te va a dar aire, te va a dar... lo que pasa es que lo cierto es que eso no ocurre. Por eso marcaba mucho la orcocracia, marcaba mucho la autocracia. Los modelos socialistas que tenemos en la región no tienen al ser humano en el centro. Digo, si uno va al espíritu iniciático de esta idea del socialismo real, bueno, todo tiene que girar alrededor del individuo. Y acá el individuo, viste, no está presente, está siempre en general en la banquina de la historia, está siempre esperando con una lata que le toque algo. Pasa mucho en Argentina eso. Es muy claro, acá habla todo el mundo de izquierda y uno ve realmente la realidad y ve que acá tenés un capitalismo muy concentrado, una aristocracia donde los que están en el poder tienen enorme cantidad de beneficios con relación al resto, casi una monarquía, digamos, ¿no? Tiene esta estructura de poder que beneficia a todo ese séquito, como en Venezuela, y el resto de la gente está mirando. Digo, eso no es socialismo, es una vergüenza llamarlo socialismo, digo, respetando la idea original del socialismo que era buena, digamos. La idea original del socialismo era hacer que el capitalismo no sea tan bestial, porque el capitalismo con la estructura de acumulación pasa por encima de la gente. Bueno, no, pongamos, bueno, un poco eso se dio bastante en Argentina, en Francia, en Italia, con el welfare, que yo tenés el Hospital Fernández, tenés universidad libre para todo el mundo, cosa que no tenés en otro lado. Yo tengo una hija que vivía en Chile, y tuvo que venir a tener su hija, mi nieta, a Argentina, porque en Chile no se podía hacer nada, no había un médico, no había cómo, antes de esta rebelión, ¿no? No había cómo, no había... no. Entonces, bueno, que venga alguien y que haga que la gente pueda tener ese tipo de beneficios. Por eso es benevolente. Ahora, la palabra derecha tiene un altísimo costo en esta parte del mundo. Digamos. Ser de derecha es bastante denso, es bastante terrible asumirse como de derecha. Y tiene razón, porque la derecha ha sido bastante egoísta en América Latina. Y yo te diría en gran parte del mundo, pero ha sido bastante egoísta, hizo mucho daño. Digo, la idea de acumular, 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 llevó a enormes costos sociales. Digo, digo, Hugo Chávez, ¿dónde surge? Surge de la enorme concentración que se produjo en la década del 90. Venezuela llega a esa década con casi 85% de pobres. Venezuela, que era la Venezuela saudí, después de 40 años que el partido AD socialdemócrata y el partido COPEI demócrata cristiano se repartieron el poder durante 40 años del Tratado de Punto Fijo y los reventaron, estallaron al país. Estallado como estaba el país, bueno, Caldera lo saca de la cárcel a Chávez, lo cepilla, lo viste, lo pone bien, lo maquilla y lo manda adelante y dice, arreglame este lío, si no vamos a terminar como Cuba. Y realmente Chávez es un producto de esa crisis, de la crisis de los 90, de esa derecha bastante brutal, que ignoró a la gente, y por eso tiene tanto peso malo. Ahora, cuando vos explorás lo que hacen todos los gobiernos, hacen derecha, incluido hoy Venezuela y Cuba. Hacen derecha, digo, lo que producen son esquemas idénticos a los que critican. Marcelo, te has comportado como un director de orquesta, has movido la batuta, las cuerdas se afinaron, tocaron los bajos, tocaron los instrumentos de viento. Realmente nos has dado una charla en esta noche de invierno muy, muy cálida. Realmente Muchas te gracias. felicitamos por el placer de escucharte y por ese brillo intelectual que desborda a través de la pantalla. Estamos ya esperando tu nota de mañana, a ver qué es lo que dice, si nos anticipas algo y si no lo dejamos en suspenso para otro momento. No, esta mañana sí, no hay problema. Yo trabajo un poco más Venezuela, yo soy un investigador bastante apasionado de la crisis venezolana. Y no sé si saben, lo comenté por ahí, que hoy el Bolívar perdió 6 ceros, que ya había perdido 8 ceros antes, digamos, y antes de las sanciones fuertes de ahora, digamos.
Las sanciones joden, pero esto también forma parte del ser venezolano. Y aparte el impacto, la nota lo que hace es analizar el impacto de la dolarización, pero aparte tiene un dato, es muy persistente la demanda de Maduro para que Estados Unidos le diga algo. Es como esa canción, ¿no? Knocking at the Heaven's Door, golpeando la puerta del cielo. Ahora tenemos al chavismo, que era el gran enemigo del imperio, preguntándose casi llorosamente, y no casualmente a la agencia Bloomberg, Maduro diciendo, ¿por qué no nos escuchan? De eso trata la nota. Muchas gracias. Por Señoras, favor. señores, realmente ha sido un placer estar con todos ustedes en este ciclo de Antropoceno que ya se ha instalado los jueves. Les recordamos que la semana que viene tenemos un encuentro muy importante con una especialista en medio ambiente, con la jefa de medio ambiente de Ciudad de Buenos Aires, con Patricia, y en la agenda les pasamos los próximos avisos. Mariano, como co-conductor de este evento, ¿podés cerrar si querés decir algunas palabritas? No, solamente satisfacción. Tenemos 20 personas que han participado durante casi 2 horas del debate. Marcelo, gracias. En fin, seguimos con Antropoceno. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Yo les quiero agradecer la atención y la calidad realmente. Me sentí muy cómodo, es muy agradable compartir y por lo menos debatir, que hace que por lo menos las ideas se amplíen un poco más. Muchas gracias. El placer Muchas fue gracias, mutuo. Los Marcelo. invito a todos ustedes, si quieren, prender sus cámaras y sus micrófonos y le brindamos un caluroso aplauso a Marcelo. Muy bueno, Gracias, felicitaciones. Buen trabajo, Marcelo. Gracias. Muy bien, hasta aquí estuvimos grabando y cualquier cosa les enviamos la copia a todos ustedes para que puedan desglosarla, desmenuzarla y disfrutarla en otro momento. Gracias, Muchas Marcelo, gracias. éxitos. Buen trabajo, hay equipo. Gracias.